Bienvenidos hermanos a Iglesia Bautista Senda de Paz. Es un gozo, es un privilegio poder estar juntos, aunque a la distancia y a través de este medio, para glorificar el nombre de nuestro Dios. El día de hoy continuamos con la serie La visión de Dios para el hombre. Vamos a estar compartiendo el día de hoy vida eterna por gracia en Efesios, el libro de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Así que vamos a orar, hermanos, y darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, venimos delante de tu presencia, adorándote, y en el nombre de Cristo nos acercamos a ti reconociendo que nosotros no tenemos ningún mérito para venir a ti, pero tú nos has amado, Señor, nos has salvado, rescatado, y te damos gracias porque tienes un propósito para nuestras vidas. Oramos que tú, oh Dios eterno, uses tu palabra para que llegue a los corazones de aquellos que están escuchando o viendo este mensaje, y que tú hagas esa diferencia. Tú eres el que levantas los muertos, tú eres el que das vida y vida en abundancia. Así que oramos que tú te manifiestes y seas tú hablando a cada corazón. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y la bendición de sabernos tus hijos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente la visión de Dios para el hombre, y el tema de hoy, vida eterna por gracias, por gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Vamos a ir viendo hasta los versículos del 1 al 10, Efesios 2 del 1 al 10. Y en el capítulo 1 vimos que el apóstol Pablo presentó el plan eterno de Dios al escoger a aquellos que están predestinados para ser hijos. Y el hecho de que todos los creyentes que están tanto en la tierra como en el cielo se reúnan en Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Los capítulos 2 y 3 explican el cumplimiento de este plan eterno, lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, a mostrar que Dios hace santos de los pecadores y después los pone en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En estos versículos, capítulo 2 del 1 al 10, Pablo discute cómo los pecadores, quienes no merecían nada sino simplemente la ira de Dios, pueden llegar a ser instrumentos de su gracia. Pero veamos cuál era su situación. En primer lugar, vemos su antigua posición. ¿Cuál era su posición del hombre antes de ser cristiano? ¿Cuál era la posición del hombre? Estaba muerto en sus delitos y pecados. Una muerte espiritual, nos dice en los primeros 3 versículos. Pablo lo describe de la siguiente manera. Dice: están muertos en sus delitos y pecados. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Algunas otras versiones, esta es la versión 60 que estamos viendo,
en versión en inglés y otras, inicia este versículo diciendo, pero ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, la palabra de Dios, cuando habla acerca de delitos y pecados, aunque son ligeramente diferentes, básicamente son sinónimos. Ambos sugieren hechos que se cometen deliberadamente contra Dios y su justicia. Por tanto, el hombre fracasa porque se involucra una y otra vez en el pecado, o sea, una y otra vez no lo suelta porque ese es su problema. Sigue la corriente de este mundo, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquellos que no conocen a Cristo siguen un estilo de vida de otros incrédulos, o sea, es una imitación, ¿verdad? En un grupo donde todos en la colonia, en los lugares donde vivimos, están en grupos de pandilleros, empiezan a imitarse unos a otros, empiezan a hacer las mismas cosas porque están viendo a otros que lo hacen. Experimentan la presión de grupo, del mundo que está cada día tratando de atraparles, ¿verdad? Yo me recuerdo en los disturbios, hemos tenido disturbios en las últimas semanas aquí en los Estados Unidos, pero me recuerdo de los disturbios de Los Ángeles que iniciaron el 29 de abril en el año 92. Muchos negocios fueron saqueados. La policía dio la oportunidad después de que ya muchos de ellos fueron filmados mientras habían entrado a las tiendas a saquearlas. Personas que llevaban televisores, ahí, algunos hasta refrigeradores se llevaban, y estaban las cámaras tomando video, y ellos salían como si nada, como que acababan de pagar ese artefacto. Y la policía entonces, después que pasó eso, dio un enunciado diciendo que iba a perdonar a aquellas personas que regresaran aquellos productos. Y como ya habían pasado algunos días, varias personas empezaron a regresar aquellos productos, y se les entrevistó, se les hizo la pregunta, ¿por qué lo hizo? Y simplemente dijeron, yo no soy una persona mala, yo no soy una persona que normalmente hace eso. Pero al ver, yo estaba pasando por ahí, pero al ver que todos entraban a la tienda y se estaban llevando todo lo que había ahí, televisores, teléfonos, etcétera, y bueno, todo eso, entonces lo que pasó, dice, es que de repente me sentí, bueno, pues si ellos se están llevando, todo el mundo se está llevando gratis, pues yo también necesito una televisión, yo también necesito un teléfono, etcétera. Así que lo que simplemente hicieron es que se metieron en la corriente, lo que andaban haciendo los demás, y eso fue lo que ellos hicieron, y fueron arrastrados por aquella corriente. Algunos otros que se metieron allí hasta perdieron la vida. Es muy triste esta situación, pero la palabra de Dios nos habla y nos deja saber qué es lo que está pasando en este mundo. Él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo es el sistema organizado satánicamente, o sea que Satanás es el que lo está organizando. Es un mundo que odia y se opone a todo lo que es Dios. Siguen al príncipe de las potestades del aire, dice este versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19, y también es llamado el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. Las personas no salvas están ahora en las garras de ese príncipe, y lo siguen y lo obedecen, y están a su disposición. Están oponiéndose en contra de Dios. Viven bajo la atmósfera que Satanás controla y dirige. Es como dice este versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
este espíritu está operando actualmente en aquellos que no quieren nada con Dios. Son hijos de desobediencia. La palabra que se usa para hijos lleva la idea de una característica distintiva, un hijo de desobediencia. Este es alguien que se distingue por ser una persona rebelde, vive una vida desordenada, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algo que me llama la atención aquí es que Pablo también se involucra, dice nosotros, también nosotros, en los cuales ustedes, primero dice el versículo 2, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, pero el versículo 3 dice en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, nosotros no somos mejores que otras personas, que aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos iguales que ellos, algunos peores que ellos, pero Dios entonces hace en su misericordia, nos da, nos fortalece, nos da vida. Estábamos en los deseos pecaminosos. La persona que no tiene a Cristo vive en una esfera de los deseos de su carne, dice en estos versículos, los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos también, esos pensamientos pecaminosos, porque es la naturaleza que no ha sido regenerada aún por el poder de Dios. Los pensamientos sugieren que aún los procesos de razonamiento de aquellos que no conocen a Dios están pervertidos. Por eso es que escuchamos de personas, hombres y mujeres, que por esos pensamientos equivocados que Satanás les utiliza y entonces asesinan a sus hijos, asesinan a toda la familia, y luego ellos se dan un tiro o se cuelgan, etcétera. Lo hemos escuchado aún de madres que tienen sus hijos pequeños y están en esa situación de posparto y tienen un problema, ¿verdad? No se sienten adecuadas para cuidar de sus niños y sienten que les puede pasar algo, y algunas de ellas llegan al punto de pensar mejor que se mueran, o mejor nos morimos, ¿verdad? Y hemos escuchado a través de los años de madres que se suben a su ven y se manejan hacia el lago, hacia un río, etcétera, y tristemente escuchamos que los niños mueren, la madre vive, ¿verdad? O el padre que quiere terminar con toda la familia porque se quedó sin trabajo, porque perdió la casa, etcétera. Todos esos pensamientos no son pensamientos de Dios, no es algo bueno. O sea, si un pensamiento no es bueno, no viene de Dios, va a venir del enemigo, de Satanás. Entonces, esos pensamientos de los cuales este versículo nos habla son pensamientos que no vienen de Dios, sino de Satanás. Y también la palabra de Dios nos dice, dice Pablo, al igual que los demás, nosotros, tanto judíos como gentiles, está diciendo Pablo, éramos por naturaleza o por una situación innata en nosotros objetos de hijos de ira. Estos versículos presentan un retrato desesperado de una persona no regenerada, que no merece nada sino la ira de Dios. Entonces, esas personas, una persona que no tiene a Jesucristo, que no tiene el control del Espíritu Santo en su vida, entonces está pensando en hacer daño, pensamientos, ¿cómo le quito esto a aquella persona? No se le puede decir nada porque son hijos de ira, se airan fácilmente, casi no le puede uno ni soplar en el pelo porque ya, ¿verdad?, se lo quiere comer a uno.
Entonces, si usted está pasando por ese tipo de situaciones, la palabra de Dios nos está hablando y nos podemos meditar acerca de, ya no preguntar por qué me exploto tan rápido, por qué mis pensamientos están equivocados, matar a alguien, abusar de alguien, por qué vienen esos pensamientos, sino ahora que ya sabemos por qué vienen, usted puede tomar una decisión de decirle a Dios, Dios, ya no quiero vivir en esta situación, quiero que tú cambies mis pensamientos, mi vida, mi presente, mi futuro, y Dios está dispuesto. Mire, la palabra de Dios nos enseña la situación, la posición en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hay una nueva posición. Ahora podemos estar vivos para Dios. El versículo 4 inicia con lo siguiente: pero Dios, o sea, estábamos muertos, no teníamos esperanza, nuestros pensamientos eran inicuos, malos, o sea, hijos de ira, nuestros deseos de la carne, de nuestros pensamientos, etcétera, todo malo. Pero es como si Dios pusiera un comercial, un sign grandote, pero Dios, o sea, no tenemos que seguir viviendo en esa situación, porque Dios, dice este versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, gloria a su nombre, el amor de Dios ha hecho tres cosas en nuestras vidas. En primer lugar, en el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Estando en esa desesperación, en esa situación, muertos en delitos y pecados, viene a mi mente esa persona que se muere, que se ha vomitado, que se muere en su vómito, o se ahoga con su vómito. Es lo que vino a mi mente pensando, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos envueltos en delitos y pecados, muertos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios, gloria a su nombre, pero Dios en su misericordia, Dios que es rico, que es extenso en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. No solamente nos dio vida, dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente nos resucitó. Y entonces, así como Cristo fue resucitado, Él también nos resucitó a nosotros. Y no solamente eso, pero también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esa es la segunda parte de este versículo 6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aún una persona espiritualmente muerta, Dios le da vida juntamente, o sea, en asociación con Cristo. Él nos incluye tanto a los judíos como a gentiles. La única manera en que una persona muerta espiritualmente pueda comunicarse con Dios es cuando se le da vida. O sea, una persona muerta no puede comunicarse con nadie, pero una persona que está muerta espiritualmente tiene que ser resucitada por Dios. Es cuando Dios le da vida. Cuando eso sucede, entonces puede hablar con Dios. Para que alguien pueda dar vida, el único que puede dar vida es Dios. Nadie más lo puede hacer. Solamente el Dios Todopoderoso, el que da vida a los muertos. Él es el único que puede resucitar a cualquier muerto. El versículo 6 dice que Dios lo resucitó juntamente con Él. Entonces, además de darnos vida, además de dar esa vida eterna,
los que antes eran incrédulos también fueron resucitados con Él. O sea, yo estaba perdido, yo era un incrédulo, yo era una persona que no creía en Dios, pero cuando Él vino a mi corazón, entonces me dio vida, me permitió entonces poder reconocer mi situación y poder hablar con Dios y decirle: Dios, no quiero vivir en esta situación, ten misericordia de mí y sálvame. Entonces esto habla de ser resucitados de una manera posicional. Dios nos cambia de posición, nos pone en otro estado. El estado de Cristo después de su resurrección fue nueva, una nueva persona. Ahora resucita, pero con poder. Es un Dios poderoso, es único. Así también los cristianos, en quienes Cristo mora, también somos transformados. Esta nueva vida que Dios nos da es una vida ahora con poder, con posición, pero también demanda que el cristiano tenga nuevos valores. O sea, no podemos decir: ok, ya ahora Dios me resucitó, me sacó de los muertos, me dio nueva vida, y seguir en la misma situación. Tiene que haber un cambio de valores. Lo que antes, los malos pensamientos, los deseos de la carne, los deseos los deseos de uno mismo, que no eran agradables delante de Dios. Todas esas cosas, como pensar en robar, en matar, en violar, en chismear, etcétera, todo eso tiene que dejarse a un lado, cambiar esos valores. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque cambiamos de posición. Antes no sabía otra cosa, eso era lo único que yo sabía. Como se dijo por mucho tiempo en México: el que no es lanza, no avanza. Entonces, o sea, buscando hacer algo, quitarle algo, robarle algo a alguien más. Estaba pensando en algo que escuchaba acerca de algo que es muy común en México. Antes se llamaba el pacazo, y es cuando la persona engaña a alguien que están observando, que sale del banco, que trae dinero, saben que trae dinero, y entonces una persona pasa y tira un paquete, detrás viene otra persona, levanta el paquete y muestra que tiene mucho dinero. Usted está a un lado de él y voltea a verlo a usted y le dice: ¿sabes qué? Es bastante dinero, ¿se lo entregamos o qué te parece si nos repartimos? Y después la persona dice: pues como ve mucho dinero, dice: pues gracias a Dios, yo creo que esta es mi respuesta a mi necesidad, ¿verdad? Entonces, no, pues vamos a repartirnos. Y en ese momento la persona que es un especialista en eso cambia el paquete sin que usted se dé cuenta. Y le dice: bueno, llévate tú el paquete, pero dame lo que tengas. Pues tengo tanto, pues dámelo. O solamente le van a sacar todo lo más que sea posible, pero guárdalo bien, porque si alguien ve lo que traes, te van a robar. Y entonces la persona se va pensando que lleva mucho dinero, y cuando llega a su casa, cuando lleva su carro y abre aquel paquete, es un billete falso encima, y por debajo papeles, y entonces ya lo robaron a usted. ¿Por qué lo robaron? Porque quería avanzar, ¿verdad? Pensaba usted ser más inteligente, quería en sus pensamientos lograr algo, pero de una manera incorrecta. Entonces, esos pensamientos equivocados, todo eso tiene que quedarse aparte. Ya esos valores antiguos tienen que ser transformados cuando Dios nos da nueva vida. Como dijo Pablo en Colosenses 3, 1 y 2, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, una vez que Dios nos da vida, una vez que Dios nos restaura, una vez que Dios nos perdona nuestros pecados y nos levanta, tenemos que cambiar nuestro estatus. Ahora estamos en un nuevo estado, en una posición con Dios. Debemos poner, ya no estar tanto pensando en lo que yo quiero tener, adquirir en este mundo, sino en lo que Dios quiere que yo obtenga allá en los cielos. Gloria a Dios por ello. También dice este versículo 6,
Dios no solo ha dado vida y resucitado con Cristo a muchas personas que habían sido incrédulos, sino que también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El cristiano está posicionado espiritualmente en el cielo. En otras palabras, usted y yo, que ya le hemos entregado nuestras vidas a Cristo, que seguimos a Dios, que estamos involucrados, sirviendo y haciendo la voluntad de Dios, sabemos que estamos aquí de paso y que vamos a llegar a la presencia misma de Dios, que vamos a estar en el cielo donde Cristo está. No solamente, o sea, no solamente somos terrenales, sino ahora que aunque estamos aquí en la tierra, somos personas espirituales y nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Él es el Hijo de Dios exaltado. Ellos son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios exaltados de Dios. Entonces, esas acciones de Dios hacia la persona perdida son similares a lo que Dios hizo por Cristo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo resucitó de los muertos, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Puesto que Cristo ha resucitado físicamente, a los incrédulos se les da vida y son resucitados espiritualmente con Cristo. Los versículos 5 y 6 nos hablan acerca de esto. Cristo está sentado en los lugares celestiales físicamente, en un cuerpo resucitado, pero los nuevos cristianos, los nuevos creyentes, están sentados con Cristo en los lugares celestiales espiritualmente hablando. Es el lugar donde vamos a ir, no donde estamos, pero donde vamos a estar. Ese poder divino que puede dar vida, que puede resucitar y exaltar a un incrédulo con Cristo, es el mismo poder que actúa actualmente en los cristianos. El versículo 7, en el estado eterno futuro Dios mostrará a toda su creación las abundantes riquezas de su gracia. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Esas riquezas de su gracia se expresan en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto se refiere a la grande salvación que recibimos. La palabra bondad significa básicamente lo que es correcto, lo que es apropiado o lo que es bueno, también dice en otro lado, en Romanos 2:4. Esta expresión apropiada del amor de Dios para aquellos que están espiritualmente muertos es darles vida. Estas son las abundantes riquezas de su gracia. O sea, por gracia hemos sido salvados, por gracia hemos sido levantados de la muerte, por gracia, por la bondad de Dios hemos sido transformados. En los versículos 8 y 9 explican esas abundantes riquezas de su gracia. Y lo hacen ampliando la declaración parentética que se encuentra en el versículo 5, que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y entonces añadiendo que el medio de esta salvación es por medio de la fe. De aquí que la base es la gracia y el medio es solamente a través de la fe. La fe no es una obra, ni es un mérito para obtener la salvación. Es solamente el medio por el cual uno acepta la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. Pablo amplía esto diciendo, esto no es de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí se refiere al concepto de la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, el regalo, el don de Dios es el regalo de Dios de la salvación. ¿Y cuál es la base? Por gracia, la gracia de Dios.
el medio es la fe. En otras palabras, no lo vemos, pero por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, creemos que Dios es el único que nos puede salvar, el único que nos puede perdonar, el único que nos puede transformar. Esta salvación no tiene su origen en el hombre, no de nosotros, no es de nosotros, no es algo que podamos alcanzar con nuestro esfuerzo humano, sino que es la fuente de la gracia de Dios. Ese es un regalo de Él. Y el versículo 9 refuerza esta idea. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por medio de obras. Es la base de la salvación es la gracia. El medio es la fe. Por tanto, puesto que nadie se puede salvar a sí mismo por su propio esfuerzo, en otras palabras, no importa lo que hagamos, no importa cuánto trabajemos tratando de alcanzar, de ganarnos la salvación a través de la obra, de nuestras obras, nadie puede gloriarse. Imagínense que si el hombre pudiera alcanzar la salvación por sí mismo, por sus propios esfuerzos, por su inteligencia, por su disciplina, etcétera, imagínense entonces las personas llegarían al cielo diciendo, me costó, pero llegué, me gané el cielo, ¿verdad? Y muchas otras personas se quedarían diciendo, pues traté, pero no fue suficiente. Ahora, si lo pensamos de otra manera, si el hombre pudiese llegar a ser salvo por sí mismo, por sus propias obras, entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué sufrió Cristo? ¿Para qué dejó Dios, Jesucristo, su gloria en los cielos? Y para venir a morar entre hombres pecadores que lo golpearon, lo torturaron, lo crucificaron y lo mataron en la cruz. Entonces todo eso no habría servido de nada. Pero la palabra de Dios entonces nos dice que fue por gracia, por medio de la fe. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados allí en la cruz. Él se volvió pecado cuando cargó sus pecados y mis pecados en la cruz y pagó el precio allí, pero al tercer día resucitó. En la cruz murió, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado en los lugares celestiales con el Padre Celestial también. Entonces, puesto que nadie puede salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo, entonces tampoco puede gloriarse. ¿Por qué? Mire, el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es hechura de Dios, es hecha por Dios. La salvación la proveyó Dios. La palabra hechura denota una obra de arte, una obra maestra que solo Dios pudo haber hecho. Los cristianos son hechos por Dios, creados por Dios, transformados por Dios, porque han sido creados, han sido una obra que solamente Dios pudo hacer en Cristo Jesús. Es lo que nos dice estos versículos 6 y 7. El propósito de esta creación es que los cristianos hagan buenas obras. O sea, usted y yo, no solamente nos salvó y ya, Dios ya me salvó y yo me doblo de manos y espero a que Cristo venga o me lleve a su presencia y no tengo que hacer nada. No. Una vez que nosotros venimos a Cristo, una vez que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, una vez que nos restaura, nos revive, nos da vida a Dios, entonces ahora vamos cambiando nuestro estado, nuestro estatus delante de Dios. Toda nuestra vida tiene que cambiar, nuestros valores son transformados, pero ahora también tenemos que hacer buenas obras. No tanto ahora para ganar la salvación, sino porque ahora somos salvos. Porque este versículo 10 nos dice que somos hechura suya, somos hechos por Dios, somos creados de una manera especial por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, el que Dios nos haya hecho no nos abstiene de hacer buenas obras, pero debemos, como resultado de que Dios nos haya salvado,
ahora como resultado de eso tenemos que hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el Dios es bueno, ¿verdad? Debemos andar en esas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. El propósito de esas obras preparadas con anticipación, o sea, es como que Dios ha preparado un camino, ha hecho un camino, y no tenemos que andar buscando ahora por dónde me voy, ya sabemos por dónde tenemos que andar, por dónde tenemos que movernos, por dónde tenemos que ir. Dios ha preparado ese camino de buenas obras para que el cristiano sea usado para que Él realice en Él y a través de Él bendiciones para que otros puedan también conocer a Cristo como Señor y Salvador. Hacer buenas obras para que otros también le conozcan a Él como Señor y Salvador. Revengan a Cristo, crean en Él por fe y sean salvos. En conclusión, estos versículos del 1 al 10, Efesios 2, 1 al 10, demuestran que aunque las personas, nosotros, el hombre, el ser humano, estaba espiritualmente muerto y merecía solamente la ira de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero Dios se interpuso en que nosotros nos quedáramos muertos y nos dio vida. A través de Él tenemos esa maravillosa gracia que nos da esa salvación. Nos da la salvación por medio de la fe, y entonces porque somos transformados de personas, individuos muertos, sin fe, sin esperanza, sin Dios, ahora somos transformados en hombres y mujeres que Dios ha hecho, que Dios ha transformado, que Dios está transformando a quienes va a usar para que podamos realizar la obra de Dios en la vida de otras personas. Así que usted y yo no podemos gloriarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos gloriarnos de que somos cristianos, porque eso es algo de Dios, no de nosotros. Pero sí tenemos una responsabilidad. Entonces, si usted no está caminando con Dios, entonces examínese. Usted dígale a Dios cuál es su necesidad. Abra su corazón y exprese a Dios la situación en la cual se encuentra. Si está caminando con Dios, si caminó con Dios y ya no está caminando con Él, entonces tome esas decisiones, regrese al camino que Dios ya preparó para usted y para mí, para que andemos en Él. Ya deje de andar escudriñando otros lugares que Satanás le está atrayendo la atención, por acá, por allá, etcétera, porque cuando usted viene a Jesucristo, ya Él ha hecho ese lugar, ese camino para que andemos en Él. Deje de estar perdiendo la oportunidad de ser de bendición para otros y tome la decisión de seguir a Jesucristo, tome la decisión de hacer su voluntad, de decirle a Dios: Señor, corrige mis pasos, Dios. Corrige mis pasos, ilumina mi camino, porque quiero vivir para tu honra y tu gloria. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Vamos a orar. Medite en la palabra de Dios. Padre, gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias porque en tu misericordia nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, no sé cómo es que tú decidiste tomarnos y darnos vida cuando vivíamos conforme a los deseos de Satanás, a los pensamientos que él ponía en nuestra mente para hacer lo malo, para andar de hijos desobedientes, viviendo en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestra voluntad, siendo hijos de ira. Dios, gracias por esa grande misericordia para con nosotros. Gracias, oh Dios eterno, por darnos la bendición de poder levantar nuestro rostro, de poder levantarnos de esa miseria en la cual nos estábamos muertos, y nos diste vida, y vida en abundancia. Y Señor, ahora tú quieres usarnos para ser de bendición en la vida de otros. La visión tuya para el hombre no es que quede tirado, no es que
quede abandonado, no es que no quiso allá que se muera, pero en tu misericordia, Señor, nos muestras día a día ese grande amor para con nosotros, aunque no lo merecemos. Y sigues restaurando vidas, sigues transformando hogares, sigues cambiando los corazones y pensamientos de los hombres y mujeres. Señor, gracias, gracias, gracias por amarnos tanto. Y allí donde están las personas, Señor, que tú hables a sus corazones. Tú eres el único que puedes cambiar vidas. Solo tú puedes poner pensamientos nuevos, transformar vidas dañadas por otros. Dios, haz tu obra. Haz tu obra en cada persona que está escuchando este mensaje, que está viendo este mensaje. Haz esa obra maravillosa y milagrosa y transforma las vidas. Da vida nueva, da una nueva esperanza, Señor. Aquellos que están diciendo, sí, Señor, ya no quiero seguir viviendo así, aquí está mi vida. Señor, transfórmame, quiero ser un instrumento en tus manos. Gracias, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas. Ponemos cada una de esas personas que te están diciendo lo que hay en sus corazones para que tú les sanes, que tú restaures. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, ha sido un placer estar con ustedes. Tome ventaja de poder escudriñar la palabra de Dios, no solamente ya después que haya visto este mensaje, agarre su Biblia, vuelva a repasar, vuelva a ir a través de la palabra de Dios, tome notas y ponga preguntas a un lado de su Biblia. Si usted no entiende algo, comuníquese con nosotros para poder ayudarle si usted lo desea. Y si ha sido de bendición este mensaje, compártalo con otras personas. No solamente le dé un like, pero compártalo con otras personas. De antemano quiero aclarar, ese like no es para mí. Yo no estoy buscando eso, no estoy buscando fama, no estoy buscando nada. Quiero hacer la voluntad de Dios, nada más. Y espero que haya sido para su bendición y para la bendición de su familia. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el miércoles a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes.